programa anterior, al final decía Vladimir que el Arca de Noé había sido construida con teca de Costa Rica. Pero entonces... Y amarrada con cabulla de la finca de la Lucha. De la finca de don Pepe. Ah, Sí. Pero entonces los animalitos esos tuyos tenían que ser especiales para comer teca, ¿eh? No se les dañaban los dientes. Sí, sí, ya eso. No son míos esos animalitos. ¿Cómo se llama ese escritor? Comején. No, ya estaba el escritor que es bien famosillo, bien famosillo. Pasa que yo soy muy desmemoriadillo. Es inglés. ¿Pero qué? Ya, después te lo cuento. Sí. Bueno. Está con las maderas, por cierto, hay un prejuicio religioso europeo que hacía que las iglesias de madera fueran menospreciables porque eran perecederas, en cambio las de piedra no. No. Y entonces, bien, sí, además esas catedrales que se hicieron con piedra en la época medieval eran monumentos. Eran increíbles. Gigantescos monumentos en esa época y una arquitectura y una ingeniería que se aplicó extraordinaria. Porque algunas tuvieron hasta orientación desde el punto de vista de la estructura con el movimiento solar y el alineamiento de planetas y todo eso. Está la famosa catedral de Chartres, ¿verdad? Que tiene un orificio en el techo allá arriba, ¿verdad? Donde una vez al año, en uno de los solsticios, entra un rayito de luz y cae exactamente en un diseño mosaico que hay ahí, de mosaicos, que es impresionante. Es decir, esa cosa se hizo sabiendo lo que iba a hacer. Vos no conociste Petra, esa ciudad de la Roca, sí. Eso es impresionante. He visto, sí, es increíble. Y uno dice, pero ¿cómo? Ahora, la historia, porque es antiquísima, ¿verdad? Y ahí está. Y es pura piedra, ¿verdad? Uno dice, pues sí se construye en piedra, pero es que ahí eran bloques que llevaban, los construían y los llevaban. Sí, claro. Bueno. Y se discute sobre esa construcción de catedrales medievales, sobre la naturaleza de quienes las construyeron. Sí. Por supuesto, ahí entran incluso toda la filosofía de los templarios y todo eso, pero además se supone que era gente libre, en el buen sentido de la palabra, eran obreros y eran asalariados, que es otra cosa interesante. En una época medieval donde había más bien siervos y casi esclavos, claro. La gente que construyó catedrales era teóricamente libre y recibían pago, que es interesante eso, ¿verdad? Sí. Ahora, yo entiendo, cuando leo sobre eso me doy cuenta de que parece razonable que haya habido, desde el punto de vista de la fe, si en ese momento somos hombres de fe, mujeres de fe, ¿cómo vamos a permitir que construyan nuestra catedral con materiales que se lo pueden comer las termitas? Sí, claro. Eso es impensable. Entonces, sí, que ese apego por la piedra, uno lo entiende, ¿verdad? Termitas son ateas. Pero hay algo que en lo que vos decías de el carácter monumental y religioso de esas catedrales, es que tenían que venir los bárbaros del siglo XX con sus bombardeos, entonces pasearse en todo. Porque sobrevivían guerras normales, normales. Eso en Alemania. En todas partes, donde quiera que hubo bombardeos aéreos, destruyeron. Sí, qué horror. Y digamos, qué sé yo, casi que ninguna ciudad de Europa se puede mencionar que se salve de algún acto de destrucción de ese tipo, ¿verdad? Y es terrible, ¿verdad? Dresde es la que fue un desastre. Dresde, ¿verdad? pero ahí, Londres misma, claro. cayó. Sí.
Entonces los católicos, se dice que los católicos europeos no sentían que hacían gran cosa los escandinavos que construían catedrales de madera, que lo hacían. Sí. Y bueno, yo me pongo a pensar también es que jalar piedra en el hielo debe ser muy difícil. Se le llevan resbalada. Una vez conocí una casa aquí en la zona esta de Los Santos, de haberse construida hace como 100 años, que no tiene un solo clavo. Un solo clavo. No. Ah, no, sí. Toda de madera, de una madera que está perfecta y que usaban incluso clavos de madera. Claro. Sí. Cuando no era el encaje, de una madera así como ir armando un rompecabezas, en algunas ocasiones metían una especie de ¿cómo sería? Como tacos. Cuña, de un taco de madera. Sí. Impresionante esa. Ah, no, claro. ¿A dónde está eso? Ahí en Los Santos la conocí una vez. Una finca ahí debe estar todavía. No, ahí es una finca que hay ahí me llevaron andaba yo por ahí, me llevaron a tomar un café y me enseñaron la casa. Pero impresionante, no era una casa muy grandota, pero una casa que seguramente nunca se va a caer. Y claro. Sí, eso, y deben haber muchas casas así, lo que sí, posiblemente, claro. Uno no las conoce, pero debe haber muchas casas de esa naturaleza. Se usaba la madera permanentemente. En distintas partes del país donde se construía de esa forma. Durante muchos años era el temor de los movimientos sísmicos, entonces se trabajaba de madera. No era por el temor, era en este caso no se había desarrollado todavía la industria del clavito. El clavito, el clavito. Claro. Y el clavote, porque a veces se requieren unos clavos. Sí, claro. O tornillos gigantes. Sí, es de imaginarse que ese tipo de construcción fue muy frecuente en una época en que la metalurgia no daba productos tan baratos. Sí, claro. Claro. Es que hay una historia de un naufragio que fue localizado, es decir, que ocurrió a mediados del siglo XIX. No me acuerdo dónde era, pero el asunto fue que entonces, en la descripción que se hace, uno está todo apasionado porque cuentan que en el navío, que era un navío de carga muy pesadote, muy conchón, iba tantas toneladas de clavos y de madera y otras cosas. O sea, obviamente era un transporte hecho para la construcción. Y entonces uno va leyendo para ver cómo estaban los clavos, y los clavos no había nada. En cambio sí había pedazos de madera conservados. Claro. ¿Y por qué los clavos no? Corroídos. ¿Sí? Ah, claro, la corrosión, sí, claro. No había pensado. Es muy divertido porque a uno lo agarra como... Uno está pensando en que la madera no va a haber nada porque es la madera. Y resulta que fue al revés. Los clavos... Hay un tipo de construcción muy viejo, que es interesante cómo lo manejaban, que es el bajareque. Cómo mezclaban el barro con la caña, sí, todo. Y las partículas de cerámica también. Sí, pero es cierto, interesantísimo. Quebraban ahí cerámica. Claro. Es realmente la imaginación, ¿verdad? del ser humano. Bueno, y no estamos nosotros exentos de eso. Pero además, ¿cómo formaban los bloques? Porque eran por bloques. Ah, bueno, pero eso era el bajareque, no era por el adobe. El bajareque era así. Por la varilla, sí. Exactamente. Sí, no, el adobe también, muy interesante. Con el adobe igual. Sí. Que hacían los bloques. El bajareque era tan regular en la construcción que yo solo recuerdo un periodo de mi infancia donde solo construían bajareque, y después vino la madera. Y después el desarrollo de las escaleras para pintarlas. Porque sacaban la cal. Ah, sí, claro. Para pasarle al bareque y al adobe. Sí. Que cumplía una doble función, no solo de poner las casitas blanquitas muy bonitas, sino también para matar un montón de bichos. Pues todavía en Escazú encuentro casas de adobe pintaditas muy bonitas.
arriba, en el camino a donde vivía el cura Núñez. Ahí hay un montón de casitas muy, muy bonitas. ¿En Escazú? No. Sí, en Escazú. Arriba. En San Isidro. Bueno, en Escazú no, sí. Escazú, sí, ahí me estoy. Sí. No, es que el padre Núñez vivió allá muchos años. Ahí sí, ahí hay un centro histórico muy importante de casitas de ese tipo. Sí. Y en algunos otros lugares, Santo Domingo. Sí. También. Eso inspiró a Pacheco y a varios pintores, ¿verdad? Esas pinturas de Pacheco, todas están inspiradas en eso, ¿verdad? En las casitas de campo, así de la pintura las rescataron azul y blanco. ¿Ah? Las rescataron de esa manera. Sí. Una vez cuando yo publiqué la Historia General de Costa Rica en 1989, ya andábamos buscando una casa vieja, antigua, ¿verdad? Con el equipo de antropólogos que teníamos. Encontraron, bueno, ellos ya lo tenían determinado, obviamente, una casa aquí en Santo Domingo Heredia que tenía un pedazo de muro todavía, que tenía como 200 años, ¿verdad? Pero lo interesante del muro es que tenía una mata de café. Encima. Que teóricamente los antropólogos nuestros decían que era una mata de café de finales del siglo XIX, principios del XX, que todavía estaba ahí. Ah, mire. Sí, claro. No era reciente. Ellos ya habían hecho su estudio de esas cosas. Entonces, ahí estaba la matita de café en el murito. Una antigüedad, pero por todo lado. Muro y mata. Eso me recuerda lo de las semillas recuperadas, ¿verdad? Que el otro día estaba viendo un caso de unas semillas recuperadas en el norte, en un lugar del norte, de Canadá más bien, Canadá. Se encuentran algo que parecía como un entierro indígena o algo parecido. Y entre las cosas que había ahí como abandonadas, tiradas, era un cuenquito con semillas de calabaza. Ajá. Y entonces, los que hicieron el hallazgo fueron unos estudiantes de secundaria. Y claro, los profesores que no eran vagos se pusieron a pensar qué pasaría si trataban de germinarla, sabiendo que no tenían ningún chance. Entonces, pusieron a los carajillos y germinaron. Y germinaron, entonces se ve donde están comiendo las calabazas. Están comiendo las calabazas de semillas que dentro de toda posibilidad no podían germinar y germinaron. Entonces, claro, hay que ver las condiciones específicas del lugar y todo eso, la sequedad y todo que permitieron. ¿Y si los que comieron las calabazas se hicieron más viejos rápidamente o no? De pronto. Eso habría que verlo. Lo que pasa es que estaban... O se vacunaron contra la vejez. Había, creo que era clorito picado. Pero no contra la viruela. No, clorito picado. Viruela. Nuestro gran sabio había escrito un folletito muy importante que se llamaba algo así, título más, título menos, porque estaba en francés también, que era algo así como vacunarse contra la vejez precoz o algo así. Sí. Y él trataba de mostrar ahí que podía, digamos, prevenirse la vejez inoculándose células viejas, porque entonces se producía una reacción del cuerpo humano. Creo que esa era la esencia del... ¿Con células viejas? Sí, era la reacción. Reaccionaba, entonces, claro. Reaccionaba el cuerpo contra eso y entonces generaba una prolongación de la vida, ¿verdad? Pero creo que esa era la esencia. Ahorita no recuerdo bien el texto, pero sí andaba en ese orden la orientación filosófica. Entonces, igual, en términos de comer este tipo de cosas, de pronto puede producir la reacción para prolongar. No sé si la gente que vive en Nicoya, en esa zona azul. En las de Nicoya yo creo que lo que hacen es con cédulas viejas. Se alimentan. No, son verdaderos. No, claro. Claro. Yo lo que he visto, algo siniestro que he leído recientemente es sobre más lo contrario.
que hay millonarios o qué sé yo, mafiosos, lo que sea, que consiguen que les hagan transfusiones frecuentes de sangre de gente joven. Por la misma con ese razón. fin. Claro, todo eso. No, pero ahora lo que hablan es de las células madre, ¿verdad? Que todo eso es brujería. Las ponen y rejuvenecen completamente. Yo no Sí, sé. yo no sé. Yo como no entiendo nada de eso, es que no me pongo nada. Sí, sí. Pero de esa historia, como uno no sabe qué hay de cierto en todo eso, porque aparecen fotos y Sí, de hallazgos de grupos de niños despojados de órganos. Sí. Mucho de eso es bulo, ¿verdad? Pero ahí no resulta. Y con respecto a este millonario que murió hace poco, el último, Rockefeller muerto, David Rockefeller, Sí. aseguraba a eso. Yo creo que también es bulo que había logrado sobrevivir hasta esa edad con 3 trasplantes de corazón. Bueno, es una bomba, es una bombita Claro. de tirar sangre para arriba y para abajo. No, lo que pasa es que me parece que 3 ya es un poco mucho, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía David Rockefeller? Como 94, no es tampoco una... No. Hay gente que lo sobrevive sin trasplante. Sí, claro. Beto Cañas iba a cumplir 95. No, y aquí en cuando Nicoya, lo mataron. En Nicoya hay un montón de gente que sobrevive sin trasplantito. Sí. Si a esa gente de Nicoya la trasplantaran, Lo que pasa es que de pronto pueden vivir un poquito más si la falla que tienen es cardíaca. Sí. Porque si renal no es de otra cosa. Exactamente, si no es cardíaca, de nada sirve el trasplante. Sí, claro. Sí. Si es una falla de riñones, son tan sensibles y solo 2 tenemos. El hígado. El hígado. Vital. El vaso. Claro. Pero sí, cuesta mucho. La función del vaso no es tan importante como ¿Del qué? la del el vaso. No es así. Ahorita no recuerdo, habría que preguntarle a un médico. Sí, mejor que alguien que sepa. Pero pronto pues, no vivimos sin vaso. No, y hay gente que vive con el vaso en la mano. Podemos vivir casi sin hígado, porque el hígado es además el único órgano del cuerpo que se reproduce. Pueden cortarlo casi al 100%. Y hacen trasplantes quitándole un poquito de hígado. Se reproduce, es interesante. Sí. Pulmones, se puede vivir sin un pulmón. ¿Verdad? Pero no se reproduce. Se puede vivir con un pulmón, pero no es que se reproduzca el pulmón. No, el pulmón no se reproduce. Por eso. Se puede vivir sin un pulmón. Sí, claro. Sin un riñón. Sí. ¿Verdad? Pero ya no se puede vivir sin el corazón. Sin el cerebro. Y en estos tiempos no se puede vivir sin plata. Además. Está bueno. Sí, claro. Dichosamente tenemos una caja costarricense de seguro social que hace trasplantes de corazón, de riñones, de pulmón, hace un trasplante de pulmón y otros órganos simultáneamente. Aquí hacen maravillas de trasplantes. Rodolfo Pisa ha estado manejando la última spot de la campaña, muy interesante, donde habla, claro, él hizo una gran labor en la caja, lo cual es cierto, y entonces pone de ejemplo, dice, ¿quién dice que no se puede esto y el otro? Muy bien manejado, me ha llamado la atención, y sobre todo muy vigorosa, es decir, creo que eso lo ha ayudado a subir, ¿verdad? Porque la gente es muy... ¿Lo empató? Sí, digo para arriba ahí. Ahora, con la visita de Castro a Limón, con los sindicatos y todo. ¿Cuál Castro? ¿Cómo se llama? El candidato. Juan Diego. Fue a visitar a los sindicatos de Limón. Sí, para decirles que iba a revisar muy cuidadosamente lo de la... bueno, ahí fue, sí. Sí, y ya ha habido reacciones, ¿verdad? Decir que eso sí que es... ¿Cómo fue que oí yo que dijeron? Eso es pura demagogia, porque si hay alguien
que es bien de derecha es él, y ahora está con el cuento de los sindicatos. Tenemos que aterrizar. Bueno, un día de estos, en la red hubo una discusión en la que participaron Sergio Eric Cardón y otras personas, y alguien recordó una conferencia, un debate sobre, una conferencia que hubo en Sudamérica sobre, que se habló del origen de los movimientos de izquierda en cada país, y entonces a alguien le tocó hablar de Costa Rica y mencionó que en ese momento había un movimiento trotskista en Turrialba. ¿Bien? Y cosas así. Y entonces salió Sergio Eric Cardón diciendo, sí, ese movimiento trotskista era dirigido por Juan Diego Castro. ¿Ah, sí? En Paraíso, de Cartago. No sabía yo eso. Claro, bueno, yo sí lo sabía. Cuando fue regidor. Ajá. Eso es que sacaron un regidor. Claro. Bueno. Sí, qué bueno. Está bueno eso. Van levantando las cobijas, ¿verdad? Fue regidor. Sí, no hay nada peor que meterse en la política, ¿verdad? Y como regidor metió unas medidas en el cantón de Turrialba para distribuir, como una especie de reforma agraria local, todas las tierras comunales que eran de la municipalidad, y empezó a regalar tierras. ¿Ah, sí? Sí, claro, carajo, se la jugó en eso. Solo que no fue trascendente en ese momento. Sí, claro, ahorita empiezan a sacarle más carajo. Ahora sigue Don Vladio otra vez.